Bueno, hermanos, ante todo, gracias por la invitación, gracias al hermano Eddie, al hermano Isaac, por invitarme a volver a tratar el mismo tema que toqué el año pasado, em, consejos para una apologética efectiva. Esta vez me he puesto el reto de tratar de ser bien concreto y no pasarme el tiempo. El año pasado me pasé. Esta vez voy a tratar de ir al punto. Y lo que pretendo con esta pequeña charla es compartir mi experiencia sobre los puntos más importantes que creo yo que deberíamos tomar en cuenta aquellas personas que deseamos hacer apologética, independientemente de que seamos catequistas, teólogos o de cualquier otra profesión, estamos llamados siempre a nosotros a hacer apologética. Entonces, bien, un breve y primer repaso del concepto básico de apologética, ya, aunque aquí todos lo sabemos, seguramente ya después de este congreso, es que la apologética es esa parte de la teología que busca dar las explicaciones de la fe. Es la respuesta a los por qué de tanto del pueblo católico como de los hermanos. ¿Por qué esto? ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué creemos aquello? La respuesta es esa rama de la teología que busca dar respuesta a esas preguntas y se inspira en un texto bíblico de San Pedro, que es 1 Pedro 3:15, que dice así, que estemos siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza, y agrega, pero háganlo con dulzura y respeto. Ese es, digamos que, uno de los textos más importantes que hay en los que se inspira la apologética en cuanto a la escritura. Ahora bien, ¿cómo hacer que la apologética sea efectiva? Lo primero que hay que tener en cuenta, y ya lo había mencionado el hermano Jesús en la charla anterior, que la apologética tiene dos vertientes. Tiene lo que es la vertiente de la apologética hacia adentro, que busca confirmar al hermano en la fe, al hermano católico, que ya profesa la fe católica, y la apologética hacia afuera, que busca traer a los hermanos a la verdad, porque tenemos la obligación moral de evangelizar y de transmitir el evangelio. Hay ministerios que se pueden dedicar más a uno, otros más a otros. Por ejemplo, el ministerio del hermano Anwar se llama precisamente Católicos Firmes en la Fe, porque está orientado a fortalecer la fe del hermano dentro de la iglesia. Hay otros que están orientados a la apologética hacia afuera, ministerios como Católicos Regresen o otro tipo de ministerios que van, el de Marcos Groday, que va por los hermanos que no son católicos, pero también pueden haber ministerios que, si bien se puedan enfocar en uno u otro punto, puedan abarcar las dos. Y esa era una de las recomendaciones que yo hacía. Si vamos a hacer apologética, ¿por qué no tratar de matar dos pájaros de un tiro? Aunque podamos apuntar un poquito más a uno que al otro. Entonces, bien, ahora comenzando y siendo bien concreto con los consejos. Consejo número 1 para hacer apologética. Lo primero es hacerlo por los motivos correctos. Somos apologetas porque tenemos amor a la verdad, amor a la iglesia, amor a Jesucristo. Si alguien quiere hacer apologética como un deporte, eso es mala idea. O como un hobby, eso es mala idea. O para ganar dinero, le digo, es mala idea. Hay muchísimas formas mejores de ganar dinero que dedicarse a la apologética, o de ganar fama que dedicarse a la apologética. Bueno, lo sé bien, yo ahorita que estoy trabajando en el área de recursos humanos, soy gerente de un departamento y contrato programadores. Y bueno, los programadores ganan infinitamente más de lo que podría ganar alguien vendiendo libros o haciendo cualquier otra cosa. Y hay muchísimas otras profesiones o actividades que pueden, si lo que se busca es buscar un rédito económico, obtenerlo. No. La apologética debe nacer de un deseo genuino de compartir la verdad con nuestros hermanos. Solamente a través de eso, digamos que podría haber una motivación virtuosa para practicar un ministerio apologético. Entonces, bien, eso en primer lugar. El segundo, importantísimo, la formación en todo sentido. O sea, si vamos a hacer apologética, tenemos que saber que estamos predicando y que estamos promoviendo. Si no, lo vamos a hacer más. Si no, a lo mejor vamos a estar predicando errores sin saberlo. Sería muy fácil. En estos temas es muy sencillo desviarse y a lo mejor por combatir un error nos vamos al error en sentido contrario. ¿Cuántas veces se ha visto, por ejemplo, en las redes sociales católicos tratando de combatir la doctrina de la sola fe y sin darse cuenta están defendiendo el pelagianismo o el semipelagianismo? Eso pasa mucho. Lo mismo puede pasar con cualquier otro tipo de doctrina donde uno precisamente por verse tentado a combatir el error cae en otro. ¿Qué recomiendo yo en este caso? Ir a las fuentes claves
de la doctrina católica. ¿Cuál es el catecismo de la Iglesia Católica? Siempre lo he dicho. A pesar de que es un catecismo, o sea, que está orientado a enseñar la fe desde lo más fundamental, el catecismo de la Iglesia Católica tiene una profundidad teológica enorme. Muchas veces en que yo he tratado de estudiar un tema con muchísima profundidad en cuanto a los padres, en cuanto a lo que han dicho los teólogos, en cuanto a la historia, después me he dado cuenta de que toda esa información ya estaba en el catecismo, ya estaban las referencias a los padres, ya estaba todo bien resumido. Entonces, si tenemos ese tesoro, vamos a aprovecharlo. Vamos a empezar a estudiarlo sistemáticamente. Ya después de allí, ya después de que hayamos pasado ese nivel, bueno, ya sí, ahí sí podemos especializarnos en manuales de teología dogmática, manuales de doctrina moral, doctrina social de la iglesia. Ya ahí nos podríamos ir especializando, pero digamos que la base sería, y lo que yo recomiendo es el catecismo en cuanto a formación. Y bueno, el tercer punto, el tercer consejo, que debería ser el primero, pero lo puse de tercero porque, claro, primero quería abordar el tema de la motivación, es el tema de la salud espiritual. Es no descuidar nosotros nuestra carrera de la santidad. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros dediquemos todos nuestros esfuerzos a la apologética si al final estamos débiles espiritualmente y eso nos hace que no lo hagamos bien. Lo primero que tenemos que hacer es abordar aquello que está bajo nuestro control, lo que podemos hacer, y eso es fructificar la gracia que Dios nos da. Porque todo lo que hacemos lo hacemos por gracia, pero esa gracia hay que fructificarla. Yo no puedo hacer que la gracia fructifique en los demás, eso queda en Dios, pero sí puedo tratar de ser dócil a la gracia que Dios derrama en mí, tratar de ser santo para que mi apostolado sea más fructífero. Entonces, clave. De nada sirve hacer apologética si nosotros no profundizamos y tratamos de cuidar nuestra salud espiritual y ser santos. Ahora bien, yendo un poquito más ya al tema práctico, sobre ya cómo hacer apologética correctamente, porque se puede tener muy buena intención, pero también se puede hacer mal. Y al hacer mal, ¿cuál es el resultado? Que no vamos a lograr los resultados que nosotros queremos. Así que bueno, primer punto, algo que es muy útil para la apologética, lo decía el año pasado, lo vuelvo a decir ahora, nosotros tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un concepto que desarrolló un psicólogo de nombre Daniel Goleman, donde él descubría que las personas que solían tener éxito en la vida no necesariamente era porque tuvieran un coeficiente intelectual muy desarrollado. O sea, esas personas altamente inteligentes, tipo los que han visto series como The Big Bang Theory, Sheldon, por ejemplo, el protagonista, bueno, esas personas en la vida real muchas veces les va mal. Y este psicólogo se preguntaba, ¿pero por qué una persona tan inteligente le va mal? Porque si bien es cierto que tiene un coeficiente intelectual alto, tiene otras carencias emocionales y de habilidades blandas que dificultan su buen desenvolvimiento en la vida. Y él descubre que muchas personas exitosas tienen varias características y entre ellas él menciona 4, y de esas 3 las considero yo muy importantes para la apologética. Uno es la empatía, otro es el dominio propio y otro es el manejo de las emociones. Todo esto obviamente también está abordado en toda la escritura, pero digamos que este psicólogo lo encontró en sus estudios académicos. ¿Por qué serían clave estas habilidades blandas a la hora de hacer apologética? Bueno, en primer lugar, porque la empatía es una de las cosas que recomienda más Juan Pablo II a la hora de hacer apologética. O sea, tenemos que nosotros tener la capacidad. ¿Por qué es la empatía? La capacidad de ponernos en el lugar del otro y ver el mundo con los ojos del otro, de manera de poder comprenderlo y de poder ayudarlo. Juan Pablo II decía a este respecto, en 2 tremendas catequesis que el Papa dedicó al tema de la apologética, decía en una de ellas, que la nueva apologética, la que hace falta en el momento actual, tendrá que estar animada por un espíritu de mansedumbre, de humildad compasiva que comprende, fíjense que dice que comprende las explicaciones y los interrogantes de los demás y no se apresura a ver en ellos voluntad o mala fe. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en apologética caemos en ese error. Cuando estamos debatiendo con un hermano protestante,
caemos en juicios temerarios. Pensamos que en ellos hay mala voluntad, cuando no necesariamente es así. A lo mejor hay un genuino deseo por ayudarnos y sacarnos del error desde su perspectiva, equivocada, sí, pero a lo mejor hay un genuino deseo por ayudarnos. Entonces digamos que habría que cambiar un poquito ese switch, ser un poquito empáticos y dejar a ver al protestante como un ser malvado, así como lo tengo aquí en la figura. A veces pensamos, oh, que los protestantes están ahí como que, jajaja, te voy a llevar conmigo al infierno. Nadie, a menos que sea muy tonto o muy corrupto, planea estar equivocado porque sí. O sea, ni está feliz estando equivocado, nadie. O sea, generalmente esas personas y que están sumergidas en un fundamentalismo anticatólico, lo que hacen es pensar que ellos nos están haciendo un bien cuando intentan convertirnos y sacarnos de la iglesia. Agarran textos de la Biblia, como los que se refieren al Apocalipsis sobre la ramera, y dicen, sacarla, salí de ella, pueblo mío. Bueno, ellos se sienten como cruzados, que tienen que sacarnos a nosotros y que si nos logran sacar de la iglesia católica, nos van a salvar. Y eso obviamente, más allá de que estén equivocados, no implica que en ellos haya una mala intención. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender cómo funciona el protestantismo, empatizar con ellos, ver cómo funciona su forma de pensar para poder hacer estrategias acordes a ello. ¿Cómo funciona el sistema protestante? Eso lo desarrolla de manera muy completa Karl Ketting en un libro que se llama Catolicismo y Fundamentalismo. Lamentablemente está en inglés solamente. Yo tengo ese libro, lo dejé en Venezuela. Pero él explica básicamente cómo funciona el fundamentalismo protestante. Está orientado primero a abordar católicos poco formados. El argumento protestante no suele ser un argumento sólido. Es muy difícil que el argumento protestante convenza a un católico formado, pero está orientado específicamente al católico que no conoce mucho su fe porque el argumento es atractivo. El argumento protestante suele ser convincente cuando no se estudia de manera exhaustiva. Y entonces, claro, no tiene que ser efectivo con todo el mundo, pero sí es efectivo con una parte de la población. Una vez que atrae esa parte de la población y digamos que así la mentaliza, le lava el cerebro, lo vuelve un replicador del sistema protestante. O sea, este protestante una vez que sale de la Iglesia Católica, ahora dice, ah, ok, yo tengo que salvar a otros. Y se vuelve un replicador y se vuelve como un círculo vicioso. Y por eso es que ocurre este fenómeno. Lo decía Santiago Alarcón hace poco en uno de sus videos, el hermano que mencionaban, protestante que se convirtió hace poco, que mencionaba el hermano, creo que Eddie, o creo que era Eddie el que nos mencionaba, no recuerdo. Bueno, este joven decía una anécdota. Él decía, mira, es verdad que en mi experiencia, más católicos se hacen protestantes que protestantes católicos. Eso es verdad, lo decía él. Y yo estoy de acuerdo con ese juicio. Eso suele ocurrir. Pero lo que también decía, es verdad que esos católicos, o sea, hay más católicos que se hacen protestantes que protestantes católicos, pero de esos católicos que se hacen protestantes, la mayoría estaban mal formados. La mayoría no tenían una fe sólida. La mayoría vienen con el típico argumento. Yo cuando era católico era borracho, era mujeriego, era drogadicto, era ladrón, etc. Otros ni siquiera, a lo mejor no llegaban a ese extremo, pero no estaban bien formados. En cambio, si uno mira el otro espectro, ¿cuáles protestantes se hacen católicos? Son protestantes que sí se dedicaron a estudiar a fondo la Biblia, la historia, y dieron el salto después de estar bien preparados. Muchas veces ocurre con pastores. Santiago Alarcón no era pastor, pero sí era alguien que se dedicó a estudiar seriamente las escrituras y los padres de la iglesia. Y claro, cuando alguien lo hace, seriamente suele ocurrir lo que ha pasado con ellos. Encuentran la verdad en la iglesia católica. Entonces, bien, hemos dicho que el protestantismo entonces es un círculo vicioso donde nuestro objetivo realmente a la hora de combatirlo es entender que la lucha no es contra personas, la lucha es contra errores, contra doctrinas erróneas. O sea, el protestantismo es el enemigo real, el hermano no. Hay que distinguir entre el error y el errante. ¿Por qué?
como dice ya San Pablo en la carta a los Efesios, y eso se mantiene hasta el día de hoy, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, ni contra principados ni potestades. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, deme un segundo que estoy leyendo mal, perdón, sino contra principados, contra potestades y contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. O sea, incluso ahorita, detrás de todo el ataque cultural que está recibiendo la Iglesia Católica, la familia, con incluso estas grandes multinacionales que están ahí detrás, en el fondo, detrás de todo eso están las fuerzas del mal. Bien, entonces, bueno, volviendo un poquito al consejo 5, bueno, desarrollar la inteligencia emocional para comprender al hermano, ver realmente cuál es el enemigo. Y el consejo 6, siempre mantener un tono amable. Muy difícil, sé que a veces cuesta, a mí también me cuesta mucho, sobre todo cuando estamos dialogando con protestantes que son bastante ofensivos, bastante irritantes, que tienen mucho odio a la Iglesia Católica. A veces, en esos casos es mejor, ¿no?, abstenerse. Pero suele ser difícil, pero no hay otra manera. O sea, hay que siempre mantener un tono calmado, un tono amable, un tono caritativo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos tratando de convencer al hermano con el que estamos dialogando, sino porque hay personas que nos están escuchando. Y esas personas que también pueden ser protestantes de buena voluntad, si ven en nosotros un mal ejemplo, una mala actitud, lo que vamos a hacer es que los vamos a alejar de la Iglesia Católica. Y para eso hay que evitar a toda costa una apologética de meme, una apologética agresiva que menosprecie las comunidades eclesiales de los hermanos. Siempre que intento predicar esto en Facebook, siempre salen muchos católicos a protestarme y a pelear conmigo. Cuando obviamente, o sea, no tienen razón. O sea, por una cuestión de sentido común. Primero, si yo me refiero a un hermano y a su comunidad como una secta, ese va a cerrar. Ese va a cerrar porque estoy despreciando su comunidad. En segundo, a lo mejor no estoy siendo justo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existen sectas, no todas las comunidades eclesiales protestantes son sectas. Por eso es que la Iglesia en sus documentos eclesiales se refiere a muchas de ellas como comunidades eclesiales, no como sectas. Las sectas tienen características bien concretas. Son un grupo piramidal que se aísla del ambiente, aíslan al adepto, lo instrumentalizan, tienen un líder cuya palabra es incuestionable. Las características de las sectas son bien específicas y por más que a veces veamos elementos de derivas sectarias en estas comunidades protestantes, no tiene las características fundamentales para que todas lo sean. Y el mejor ejemplo de ello es que si un pastor en muchas de estas comunidades empieza a predicar algo que a lo mejor ellos han aceptado como doctrina de fe, sacan al pastor. O sea, ya ahí no hay una secta donde el líder tenga una palabra incuestionable. Incluso si estemos hablando con una persona que pertenece a una secta, puede ser que no sea prudente, porque es una cuestión también de prudencia, echárselo en la cara, espetárselo. ¡Pum! Tú eres secta. No debe ser conveniente, o no creo que sea conveniente. Esto es otro tipo de publicación que me he encontrado a menudo, donde fíjense, de entrada, ¿qué es lo que hace? Llamar a la otra persona sectario. Sectario. Y dice, sectario, yo no soy tu hermano. O sea, esto es lo que se llama catolicismo de mentira. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, que esas personas dicen que están promoviendo y defendiendo, reconoce que nuestros hermanos protestantes son hermanos en el Señor. O sea, sí reconoce que hay una división, sí reconoce que estamos separados. Pero el mismo catecismo no atribuye el pecado de división a ellos, sino a los que originaron la división. Y los reconoce como hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a predicar nosotros con ese odio? No soy tu hermano. Más bien deberíamos nosotros verlos como hermanos y precisamente porque son nuestros hermanos tratar de atraerlos a la verdad completa. Ok, sigamos. Y por eso, bueno, esto lo menciono siempre porque me recuerdo que me lo dijo Monseñor Miguel Antonio Barriola, que en paz descanse. Él decía que, claro, el objetivo de la apologética era no solamente vencer al otro, sino convencerlo. Convencerlo viene de no vencer sin el otro, sino vencer con el otro. Y Juan Pablo II también en esas catequesis que les menciono, que eran bien importantes, decía esto.
En otras palabras, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y que tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, y que no debemos entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el Evangelio. Y bueno, traía también un ejemplo de cómo esta apologética agresiva es inefectiva. Podría poner muchos ejemplos, pero con la reciente conversión de este joven, Santiago Alarcón, caí en cuenta de parte de su testimonio, donde él dice precisamente que cuando él escuchaba a católicos así, con ese tono, mira, protestante, mira, atalayo, mira, tal cosa, o sea, evangélico, se alejaban, se alejaban. O sea, al final se cerraban y no querían escuchar. En cambio, los protestantes muchas veces sí son listos. O sea, claro, hay el protestante bruto, que es el que también va con el mismo tono, católicos idólatras, y obviamente uno se cierra, ¿verdad? Católicos, adoradores del Papa. Pero también hay los protestantes inteligentes. ¿Cómo he visto yo cómo los protestantes se han convertido miembros de mi familia, tíos, primos, etcétera? No les dicen ni siquiera, no les mencionan y nos acusan de idólatra en ningún momento. Sencillamente los invitan al culto del domingo y les ponen ahí buena música sentimental, los mueven ahí con adoración, los invitan a pasar al altar, acepta a Cristo como tu Salvador y protestante. O sea, pero lo hacen de una manera inteligente, sin agredirlos en un momento y al final los convencen o si sea para convencerlos para el error. Y bueno, otro consejo, evitar la apologética basada en fallas humanas. Lo veo mucho en protestantes. Mira, un católico, un sacerdote católico abusó de una niña. Un sacerdote católico abusó de un niño, etcétera. Bueno, ustedes han visto las noticias. La misma tentación podríamos nosotros caer. Mira, cuando pase algo del otro lado. Mira, pastor, violador, también hay. Al final, ningún protestante se va a hacer católico pensando que los católicos somos intachables. ¿Por qué? Porque en todas partes hay personas que tratan de vivir de acuerdo a la fe, que son honestas, que tratan de ser honestas y tratan de dar lo mejor de sí, y también están los corruptos y los que bueno, están allí por alguna extraña razón, pero que están totalmente pervertidos. Bueno, en ese caso, la razón por la que alguien se haga católico es porque allí está la verdad, no porque todos sean santos o todos sean perfectos. Hay que tratar de atraer por la razón correcta. ¿Por qué? Porque si incluso nos lo traemos con esa excusa, mira, es que allá hay pastores violadores. Bueno, cuando llegue aquí se den cuenta que también tenemos miembros de la iglesia que no son modelo de santidad precisamente, entonces no van a saber qué hacer. Y consejo 10, los que queremos ya profundizar un poco en la apologética, tratar de razonar e identificar falacias lógicas. Hay muchos tipos de falacias. Quizás profundizar en todas no vaya a dar tiempo porque nada más tengo una hora. Pero identificarlas es clave para poder encontrar el error en los argumentos de los hermanos. Una de las cosas que siempre digo que me preocupa es que a veces siento que el pueblo católico no sabe razonar con sentido común. O sea, muchas personas que se dedican a la apologética o que tratan de hacer apologética en las redes sociales, si lo sacas un poquito del guión, no razonan. O sea, ellos saben responder cuando saben, mira, a este argumento tú dices esto. Pero si después te sacan un poquito de allí y te ponen a razonar, no saben. Eso es lo que tenemos que tratar de ayudar a que los hermanos aprendan a razonar, que aprendan a usar el sentido común. Ayer justamente me escribió una hermana al blog. Ella me decía, no sé cómo responder este argumento. Me dicen, los crucifijos no debería tener a Cristo en la imagen, porque Cristo ya está resucitado. Debemos recordar a Cristo resucitado, no lo debemos recordar crucificado. No sé cómo responder a eso. Y yo decía, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué no sabes responder a eso? O sea, esta persona no se estaba deteniendo a lo mejor a analizar que lo que el hermano ahí estaba haciendo era
primero, bueno, caer en una falacia del falso dilema. O recuerdas a Cristo crucificado o lo recuerdas resucitado. Y también estaba tratando de imponerle su forma de ella, a lo mejor rememorar eventos de la historia cristiana. O sea, ¿qué de malo habría de que yo en determinado momento recuerde ese sacrificio de Cristo tan amoroso que hizo por mí en la cruz y lo vea padeciendo en la cruz? No tiene nada de malo, porque, no lo puedo recordar así. No lo puedo tampoco recordar en una imagen de niño. Si quiero recordar la infancia de Jesús, no puedo, porque no, Cristo resulta que ya está resucitado en el cielo. Claro que podemos recordar a Cristo en cualquiera de las etapas de su vida y reflexionar en base a ellas, y por eso las imágenes son una herramienta útil. Incluso el mismo San Pablo dice que él no quería saber de otra cosa sino de Cristo crucificado. Claro, pero esta hermana ya había aceptado la premisa del protestante. No, Cristo está resucitado, es verdad. Ok, entonces no deberíamos recordar el crucificado. Una falacia. Lo que yo quisiera es que esa hermana, yo le respondí y le expliqué, pero yo lo que sí quisiera es que esa hermana aprendiera a ella misma a sacar ese tipo de conclusiones, sin tener que tener a alguien que se las diga, que ella misma aprenda a deducir. Eso es lo que deberíamos nosotros tratar también de cultivar en nuestro pueblo católico, que puede identificar esos errores de falacia, falacias de falsa analogía, falacias donde venga, mira, es que esto tiene un origen pagano y esto, entonces esto como es católico y se parece, tiene que tener ese mismo origen. No necesariamente, una cosa no prueba la otra. Entonces, bien, ese es otro consejo que yo tengo. Yo recomiendo, si quisieran abordar un poquito en este tema de las falacias, consultar este diccionario. Está gratis en internet, puse la dirección, se llama Diccionario de Falacias, Argumentos, Estado de la Cuestión. Es de Ricardo García Damborenea. Y bueno, un consejo más que no lo coloqué aquí, pero incluso era uno de los temas que quería tratar y hubiera tratado esta vez si no fuera porque, claro, los hermanos me pidieron que tratara este, pero otro consejo que yo quisiera dar a los hermanos que nos dedicamos un poquito a la apologética es que creo que hace falta que empecemos a participar en la batalla cultural que se está realizando ahorita en el mundo. O sea, ¿dónde veo yo que los ataques de estas fuerzas del mal están más enfocadas? En la unidad de la iglesia y en la unidad de la familia. En la unidad de la iglesia, el protestantismo ha sido una herramienta fundamental para el enemigo, para dividir a los cristianos. De hecho, bueno, ya hace tiempo se reveló, no sé si lo han conocido, el informe Kissinger era un informe de la inteligencia del gobierno norteamericano que revelaba que precisamente el gobierno de Estados Unidos pensaba como un asunto de seguridad nacional que era conveniente debilitar la Iglesia Católica en Latinoamérica. Y para eso tenían como objetivo promocionar las comunidades y las iglesias protestantes. O sea, y han tenido bastante éxito, porque si ustedes se fijan en Latinoamérica, la Iglesia Católica cada vez pierde más fuerza y cada vez pierde más fieles. Y ahorita están atacando a la familia con el tema este de, bueno, primero feminismo radical, que está enlazado al tema del aborto, que es un negocio. Tratan de vender como un derecho de la mujer que puedan matar a los niños en el seno de la madre. Y el tema de la ideología LGTB, que también está corrompiendo a los más pequeños de la sociedad. Ahorita mismo, este fin de semana, está en estreno en los cines, en una película de Disney que se llama Strange World, algo así, que es una propaganda ideológica LGTB, donde sale un joven que está enamorado de otro joven, se la pasa casi que toda la película hablando de que está enamorado de otro niño, y todo para ir digamos que, adaptándole el cerebro a los pequeños, ya desde muy pequeño. Y al final nosotros, a lo mejor no estamos haciendo suficiente, y los que están haciendo más, o los que están siendo más visibles, lamentablemente, lo están haciendo desde otra perspectiva. Por ejemplo, alguien que está enfrentando mucho esta ideología de género y el tema del aborto es un influencer que se llama Agustín Laje. Lo está haciendo muy bien.
Muy bien lo está haciendo, yo no tengo queja como lo está haciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que él es católico cultural, él es liberal. Y claro, enfrentar esta ideología desde el liberalismo, que es también un error, quizá no va a obtener los mejores resultados y no lo va a hacer por las razones correctas. Por ejemplo, un liberal respecto al tema de la homosexualidad diría, bueno, no es mi problema. Si alguien quiere ser homosexual, que sea homosexual. Pero un católico no lo puede ver así, porque un católico sabe que precisamente si amamos al hermano y queremos para él lo mejor, sabemos que ese no es el camino que va de acorde al plan de Dios para ese hermano y deberíamos no solamente ser indiferentes, sino tratar de evangelizarlo y predicarle cuál es la enseñanza de la iglesia para que también ellos, estos hermanos, lleguen a ser santos. Eso desde el liberalismo no se puede hacer. Y en cada uno de los temas, si bien en algunos temas como en este sí, como en el tema del aborto y todo lo demás, Agustín Laje está haciendo una buena labor. Fíjense que también hay personas en el área liberal que apoyan cosas que van en contra del bienestar de la sociedad. Apoyan la legalización de las drogas, apoyan la eutanasia, son liberales, apoyan la legalización de la prostitución. Y bueno, entonces ahí hay un vacío que nosotros los católicos deberíamos llenar. Ese sería también otro consejo que yo tengo, tratar de participar en esta batalla cultural en pro de la unidad de la iglesia y la familia, a pesar de que sabemos que los católicos que lo hagan van a sufrir persecución, van a ser acusados de fóbicos, de muchas cosas, pero digamos que yo creo que en todo caso sería un martirio blando, porque comparado con los antepasados de la fe que se lo comieron los leones y los incendiaron vivos, bueno, que a uno lo cancelen, tampoco es que es el fin del mundo. Obviamente sí, lleva cierta persecución, pero creo que toca no acobardarse en este momento de la historia. Entonces, bien, básicamente esos son mis puntos. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Don José Miguel, de eso que está usted hablando ahora, sumamente interesante. Entonces yo considero que primero que hay que enfocarse bien y formarse antes de entrar en este tema de lo que es la apologética. Ujú. Respetar a los demás, entrarles de una manera respetuosa y todo. Mira que yo tengo unas amistades bueno, a una señora que yo conozco, ella es una dirigente y miembro activa, pero activa en el movimiento LGTBI. Y resulta que hablar con esta señora es complicado porque tiene tan arraigado esa defensa a ese movimiento. ¿Y por qué? Porque sus hijos, una es lesbiana, es casada con una muchacha, su hijo es gay, es casado bueno, vive con un fulano ahí. Y es una cuestión tan disfuncional que entrarle a eso es un poco complicado. Sí. Para entrarle a esos temas, algo que yo mismo recomiendo, porque todos, todos estamos sumergidos en un ambiente donde la ideología imperante políticamente correcta es esa, ¿no? La promoción de los valores LGTB. Yo creo que es clave hacerlo con mucho tacto y con caridad, porque claro, normalmente se suele pensar en dos extremos. Extremo uno, el extremo de la burla del hermano, del homosexual. O sea, no digo que es lo que hagamos los católicos no hacemos eso, pero es lo que tradicionalmente hizo una parte de la sociedad. O sea, el bullying, la burla al hermano, pero también está el otro extremo que es equivocado, que es el extremo de decir, no, bueno, está bien, está todo bien, eso es lo mejor para ti. Y es como que llegue alguien con un cuchillo que clava en la espalda y yo le diga, no, yo te sobo la herida, no pasa nada, ese cuchillo está bien ahí, no hay que sacar el cuchillo. O sea, tú no puedes enseñarle a la persona que está bien permanecer en el error. Y es una lucha que hay incluso en el seno de la iglesia, porque hay sacerdotes, por ejemplo, el padre James Martin, que si bien él intenta
hacer un apostolado receptivo con estas personas, lo hace desde el punto de vista equivocado. Y por eso el cardenal Sara ha salido a contradecirlo. ¿Por qué? Porque la caridad debe estar acompañada de la verdad. Entonces, caridad no es decirle sigue allí, que sigue equivocado, sino mira, precisamente porque la iglesia quiere lo mejor para ti y porque te amamos, es que no podemos decirte que ese modo de vida esté bien. Y el evangelio, que es la verdad, tiene para ti un modo de vida distinto. El modo de vida que, bueno, enseña el catecismo, que es el de la castidad. Sí. Pero, obviamente, hay muchas personas que a lo mejor no lo van a entender y por eso hay que saber explicarlo de una manera en que ellas traten o que ellas no se lleguen a sentir ofendidos y traten, aunque sea, de entender por qué. Porque la posición que tenemos los católicos. Ahorita, les voy a poner un ejemplo que me pasó recientemente. A lo mejor yo ahí enfoqué el tema mal. A mí me indignó mucho hace poco como un joven transexual, obeso, ganó un concurso de belleza. No sé si llegaron a ver esa noticia. Un joven que bueno, a veces uno no se explica, o sea, pero ¿cómo gana? Porque estaba participando con muchas jovencitas bien bonitas, bien delgaditas, y este joven, un joven así asiático, moreno, gordo, gana el premio y les quita $7,500 de premio a las chicas, porque era un concurso donde la que ganara iba a tener una beca de estudio. Claro, uno dice, ¿por qué gana? Claro, porque la corrección política decía, no, tiene que ganar porque entonces hay que decir, si los jueces no lo votan por él, van a decir que son transfobos o van a decir que son Discriminatorios. discriminatorios, entonces gana. Entonces, claro, yo ahí me indigné porque dije, oye, pero incluso esta persona, así en el fondo ella crea que es mujer, que no lo es, pero sí que crea, ¿cómo participa en este concurso como un canon de belleza, ¿no? Sabiendo que va a ganar? Porque, claro, y yo pensé, claro, porque ella sabía que tenía, o él sabía que tenía oportunidad de ganar. ¿Por qué tenía oportunidad de ganar? Porque sabía cómo pensaban los jueces. Y se aprovechó de eso para quitarles el premio a las otras muchachas. Claro. Entonces yo lo comenté con un grupo de amigos, pero a lo mejor lo comenté demasiado indignado, entonces entonces ahí una de las muchachas, homófobo, Bobo, homófobo. me imagino. Entonces, bueno, ahí Y me es di que, cuenta que sí, sí había que ponerse a eso, porque obviamente es una injusticia, claro, y es pero el gran problema, José Miguel, que muchas veces yo he escuchado, bueno, ¿y tú qué es lo que opinas de esto? Bueno, yo no estoy de acuerdo, perdón, yo no respeto que sea gay, que sea lesbiana, pero no comparto lo, lo que ellos hacen. No lo claro, comparto. y He una de las escuchado, formas que yo uso para que las personas entiendan por qué esta ideología está equivocada claro, es poner ejemplos bien claros donde ellos mismos se den cuenta. Por ejemplo, el caso de este señor de 46 años, que ahorita tiene 50 y tantos, que tenía 7 hijos, estaba casado, tenía su esposa, y de pronto se declara niña de 6 años. Por medio de declararse niña de 6 años, él se libra de sus obligaciones como padre, legales, y el Estado de Canadá lo da en adopción. Entonces, claro, ustedes lo pueden buscar, hombre de 40 y tantos se declara niña de 6, lo van a conseguir. Es más, él tiene un canal de YouTube, el señor. no, Ahí, José Miguel, el de las Kardashian, no, el patriarca, no, ese por lo menos no abandonó los 7 hijos. sí. No, este es un señor que abandonó 7 hijos y se declaró niña de 6. Bueno, ahí. Niña de 6 y lo dieron en adopción. O sea, en vez de tener que mantener a su familia, ya no tenía que mantener a su familia, sino que más bien lo tenía que mantener a él. Y lo tuvieron que dar en adopción a él. Cuando le hacen preguntas en la calle a la gente qué piensan de eso, la gente, para no quedar como transfoba, que dice, no, está bien, si él se siente feliz así, siendo una niña de 6 años, ese es él, está bien. Claro, pero cuando tú le pones ese ejemplo a la gente y le preguntas, ¿y qué pasa si ese señor que se considera niña de 6 años ahora quiere tener un noviecito? Entonces, claro, ahí las mismas personas se dan cuenta, oye, ¿verdad? Sería pedofilia.
O sea, un hombre de 40 y pico de años, por más que se identifique como una niña, no puede tener un noviecito de 6 años tampoco. Jamás. Sí, ese se llama Ah, Stephanie Walsh, es el nombre de esa Sí, persona. sí, Bueno, sí. Sí, ese es. Hermanos, tal vez para continuar, porque estamos con espacio de preguntas, pero ahí tengo varias manos levantadas. Entonces, porfa, ser Ok. puntuales en las preguntas y tal vez en este Ujú. caso, pues, limitar el derecho a réplica. Yo sé que hay muchas preguntas y mucho más, pero viene otra conferencia y también, pues, Ok. la idea es que ahorita tengo cuatro manos levantadas, entonces, pues, tratemos de ser puntuales en las preguntas también para que Ujú. José Miguel nos pueda ir evacuando. Bueno, aquí tengo en Ok. orden de aparición, hay uno que aparece como usuario de Zoom, que tiene la mano levantada. No sé si tendrá alguna pregunta o algún comentario. Ajá. Usuario O- de Zoom. Sí, sale como usuario de Zoom, es el nombre que aparece. Adelante. Bueno, parece que tal vez fue que se les subió por equivocación. Voy a bajarla. Ahora el que me sigue es Freddy. Freddy, si gustas, activa el audio y haces tu pregunta correspondiente. Ok, Freddy, sí. Freddy sí, tal vez ahí sí. Ahí está, Ahí ya está listo. desactivé la. Procede, hermano. Sí. Mi pregunta sería sobre la batalla cultural. Yo escucho y leo mucho a Laje. Me gustan sus puntos de vista que tiene. Pero Ujú. últimamente sí lo he visto un poco atacado en las redes sociales también por parte de algunos que son católicos, porque era lo que decía José, que no está bien centrado, que no es pues un católico bien, o sea, y esa es mi pregunta acerca de eso. Y también felicitar a José, muy buenos sus libros. Aquí tengo el libro de él de Profética. Mm. Muy bueno el libro, la verdad me ayudó mucho. Y el de Jesús Urones también lo tengo. Muy bueno también. Y eso sería todo. Muchas gracias. Mira, respecto a, yo creo que en este tema hay que hacer alianza y apoyarnos con los que estamos dando la batalla cultural. O sea, lo que yo llamaría es a compensar y también a nosotros participar del lado católico desde la perspectiva católica. Pero hasta ahora, todo lo que yo he visto del AGE respecto al tema del aborto, respecto al tema del feminismo radical, respecto al tema de la ideología de género, yo lo apoyaría, 100%. Ok. Si después se pone a predicar otra cosa, ya habría que discernirlo, claro. Sí, creo que tal vez ampliando lo que dice José Miguel es lo que decía San Pablo, ¿verdad? Evaluarlo todo y quedarnos con lo bueno, de lo que nos puede hacer utilidad. Inclusive hay muchos ateos que hacen esa batalla cultural en contra del aborto, en contra, y por el hecho de tener, en este caso, por no creer en Dios, pues no podemos discriminar argumentos que nos pueden ser de muchísima utilidad para efectos de esta batalla que estamos librando. Entonces, como decía Don Bosco, de un buen consejo hasta del diablo lo recibo, decía Don Bosco. Entonces, en esa parte también es importante. Ok, Freddy, esa es tu consulta nada más. Entonces, no sé si tendrás algo otra cosa que ampliar, sino para darle el paso ahorita a Alex, que es el otro que tiene la mano levantada ahorita. Alex, si usas Alex. activa el audio y dale a la pregunta que tenés. Sí, buenas. Muy interesante la charla, don José Miguel. Mi consulta, mi pregunta es más o menos ¿cómo atacar lo desvirtuado que está ahorita, la forma en que nos ven los hermanos de otras denominaciones, cómo los vemos nosotros a ellos? Se lo explico de esta forma. Hace un tiempo me encontré con un conocido que tenía algo de tiempo de no ver y estábamos hablando. Me dice: ¿usted por qué me habla a mí? Yo me pasé para la acera de enfrente, yo soy el enemigo suyo. Yo le dije: ¿qué? ¿Usted se hizo satánico, se hizo satanista? ¿Qué carajos? Resulta que ellos a nosotros nos ven como los enemigos, y hasta donde yo sé, se supone que adoramos o profesamos una fe hacia un mismo Dios. Entonces, ¿cómo atacar esa forma de mentalidad que se implanta? Porque imagínense que él era católico, pasaron 1 o 2 años en que no lo vi, se hizo evangélico y ahora resulta que me dice: no, es que yo soy el enemigo. Y yo: o sea, por Dios, los dos, los dos estamos en pro de un mismo Dios, de una misma fe, pero ya ellos lo ven a uno como el enemigo. O sea, yo le dije, incluso él se quedó sin ningún tipo de argumento. Me dijo: ¿pero por qué me hablas a mí? Pero es que, ¿acaso que usted es satánico? ¿Usted adora a Satanás o qué es el asunto? Me dice: no, no, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo ataca uno directamente ese sentimiento que yo creo que es la semilla más grande de discordia que está sembrando el mismo maligno en todas las fees, en todas las religiones? El divide y vencerás.
Muchas gracias. Mira, yo creo que no es mucho lo que al final se puede hacer con una persona que ya a lo mejor está tan cerrada al punto de que ya ha entrado en ese fundamentalismo tan extremo de que te ve como un adorador de ídolo. O sea, es muy complicado. Lo más que puedes hacer y dejarlo a Dios que haga la obra es primero siempre darte un ejemplo de santidad, que Él vea en tu ejemplo que tú eres un cristiano de vida y en las oportunidades que tengas de dialogar con Él, tratar de dialogar de manera armoniosa y tratándolo de que Él mismo razone, de que Él mismo se increpe, o sea, déjale preguntas tipo método socrático, donde él mismo se plantee si lo que él piensa es correcto o no y darle las herramientas para que se dé cuenta de que esté equivocado. Pero depende de Dios, claro. Muchas gracias. Creo que Freddy tiene la Ahorita mano el que levantada. sigue también es, bueno, en orden, sigue Guerrero de Cristo, es el que sigue ahorita en el orden de las manos que se Ok, está Guerrero. levantando. Entonces después ya le damos espacio a Freddy una vez más. Saludos de mis hermanos y muchas bendiciones. Agradecida con Dios y con ustedes por esta oportunidad de compartir. A ti, José Miguel, me ha gustado mucho lo que tú has dicho y yo pertenezco a Guerreros de Cristo por Cristo. Mi nombre es Sonia. Nuestro lema es Somos católicos sencillos para gente sencilla, basado en Lucas 10:21. La pregunta que te quería hacer es precisamente, es un tema muy importante lo que nos has traído a colación. Quisiera anotar que Guerreros de Cristo no es algo que vamos a pelear, precisamente defender. Defender no significa pelear, precisamente estar atentos a lo que nos viene, ¿no? Y saber responder, como tú dices, como nos dice la primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Efectivamente. Pero en estos días, en estos tiempos, por ejemplo, que tú nos hablas, hay un relativismo muy afincado en todas partes, debido pues a la New Age que se ha presentado ya desde un siglo atrás, ¿no? Entonces, muy difícil para el Papa Francisco, que ha sido gravemente condenado precisamente por estos grupos, y tratar de defenderla también en la parte humana, como tú decías, hay que defender a la persona, pero no al pecador, pero no al pecado. Y sin embargo se lo ha condenado muchas veces al Papa Francisco, se toman ciertas partes de que él dice y lo toman para atacarlo. Estamos en un tiempo de que nos están atacando nuestro propio pastor de la iglesia, ¿no? De Cristo. Y precisamente el Papa Benedicto fue muy fuerte en esto, hablando desde como Ratzinger, desde la doctrina de la fe. ¿Qué pasa aquí en Estados Unidos, donde nosotros estamos? Nosotros estamos en el área de New Jersey. Sobre todo New Jersey es una área que defiende mucho este estado de la LGTB, ¿no? Y como tú decías, hay que defender también, saber enfocar nuestro sentido cristiano, ¿no? Y quisiera que tú aclares esto, porque estamos en un momento en que estamos atacando mucho ya los mismos católicos al Papa Francisco por este tema. Quisiera que yo veo que tienes mucho conocimiento y nos des algo al respecto. Te agradezco mucho tu palabra. Ok, mira, respecto al tema de la apologética, yo tengo una opinión bien concreta. En la iglesia siempre van a haber críticas, incluso hacia el Papa, hacia los obispos. Algunas van a ser críticas fundadas, algunas van a ser críticas infundadas, algunas van a ser críticas respetuosas, algunas van a ser críticas irrespetuosas. Primero yo clasificaría ambos tipos de crítica. Y si como apologeta vamos a combatir ese tipo de críticas, deberíamos hacerlo atacando el argumento. O sea, las veces de que yo he defendido al Papa Francisco de cualquiera de las cosas que ha dicho, ha sido porque no porque he dicho, míralo, por el mismo hecho que lo estén cuestionando, sino porque esto que está diciendo el Papa está equivocado. Ahora, si a lo mejor la crítica es legítima, ahí yo no diría, me quedaría un poco atado de mano. Preferiría no participar, quedarme en silencio y no hacer nada. O sea, por ponerte un ejemplo, lo que está pasando ahorita con la Jornada Mundial de la Juventud, que la han alineado con la Agenda 2030.
Y la Agenda 2030 promociona los valores LGTB y promociona la ideología de género y promociona la anticoncepción y el aborto. Como por ejemplo, si yo veo que están atacando a los obispos por hacer alianza con ellos, ¿cómo lo defendería yo? Lo más que podría decir es que, bueno, a lo mejor están apoyando esa parte que tiene que ver con el combate de la pobreza, con el otro combate, pero el resto no lo puedo apoyar, ni me parece necesariamente que sería una buena idea. Entonces, por eso es que yo, si no queremos, es mi opinión, si no queremos a lo mejor sentirnos un poquito amargados por la situación de la iglesia actual, yo creo que los esfuerzos deberían ser centrarnos en la doctrina, defender la doctrina católica y ya las personas defenderla cuando en verdad veamos que hay una injusticia o una acusación injusta contra las personas. Contra las autoridades de la iglesia en este caso incluso. Ok, perfecto, gracias, José Miguel, bastante claro. Creo que al final del camino, pues es importante que tengamos la conciencia, tal vez ahí ampliando, que la infalibilidad papal, por ejemplo, entra en un tema doctrinal, ¿verdad? Cuando él habla es cátedra. Habrá quizá opiniones, comentarios o cosas de que tal vez pues no podamos estar de acuerdo de más, pero al final del camino de ahí tampoco es atacar a aquel a quien Dios eligió como pastor de su pueblo y sobre todo profundizar. Creo que a veces el problema de nuestra realidad es que las redes sociales, bueno, y aquí estamos hablando con uno de las grandes personas que en este aspecto pues ha trabajado mucho evangelización en redes, como es José Miguel. Bueno, también tenemos el caso de casi todos nuestros expositores tienen un fuerte ministerio en redes. La capacidad de poder entender que a veces se jalan textos fuera de su contexto, inclusive ya que aquel argumento bíblico de un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto, también se ha vuelto a nivel de muchos comentarios, inclusive hasta frases del Papa. Entonces, siempre es importante ir a buenas fuentes, ver el contexto de lo que se dice, por qué se dice y cuál, y no dejarnos ir por una simple línea y empezar a despotricar de manera casi que hasta criminal, por decirlo de alguna manera. Entonces, parte de la experiencia que nos han venido transmitiendo cada uno de nuestros hermanos, Jesús, en este caso José Miguel, ayer Anuar, mismo Martín, Oscar, es justamente ir más allá. Richbel también que nos indicaba, aprender a leer los contextos, a ver justamente las circunstancias, a leer los tiempos, que es sumamente importante también. A veces hay cosas en las que, bueno, hoy la apologética hemos venido hablando de que se va mucho en la línea, obviamente la que siempre ha manejado del tema de defensa de sacramentos, de defensa de textos, de defensa de la iglesia, del papa y demás, pero ya lo decía ahora José Miguel y muy atinadamente, o sea, también hay una lucha cultural. De hecho, ahí vi hace un par de horas también que posteaste sobre justamente esa película que acaba de tirar Disney, que pues no le ha ido nada bien en la taquilla, ¿verdad? Y al final creo que la gente está entendiendo y aseverando que darse cuenta que se está destruyendo, que destruir la familia, que destruir esos valores fundamentales del evangelio es una autodestrucción de la sociedad. Entonces, por eso es importante que argumentemos, que crezcamos, que nos formemos y de esa manera pues aprender a dar una experiencia de fe totalmente general dentro de nuestra experiencia. Como decía Jesús, estamos dentro del mundo, pero no somos del mundo. Entonces, tenemos que aprender a divinizar la realidad humana y no humanizar la realidad divina, que es a veces lo que a veces ocurre y a veces en lo que estamos cayendo. Entonces, no sé si hay algún otro hermano que tenga algún comentario o alguna duda, sino para dar el pase a Eddie, que bueno, ya vi que volvió porque como todos, como él lo indicaba al principio, pues evidentemente está con una situación ahí especial en su comunidad, por la cual también es importante que nos unamos en oración, ¿verdad? ¿Puedo decirle algo a don José Miguel? Claro, doña Carmen, diga. Adelante. Sí, don José Miguel, yo estuve en una charla del AGE de este señor. Fue la primera vez que él me abrió los ojos. Así es que yo tomo, como dice este chiquito Isaac, este muchacho, de que uno toma lo que le compete, le sirve. Fue verdaderamente que me abrió los ojos con toda esta cosa que empezaba a vislumbrarse dentro de la religión católica. Y fue excelente, para mí fue excelente porque nadie nos había dado en la Iglesia Católica una charla de esta magnitud. Entonces yo sí le agradezco al AGE esas charlas.
Gracias.